Nosotros somos el grupo número 2, el cual estaremos hablando sobre el olfato y gusto con la participación de Hailey Mieses, Onauri Santana, Raiza Vanessa, Carlos Mateo, Andreina Tavares y quien le habla Nixali Espinosa. Y de igual forma le estaré dando introducción a lo que es las generalidades del olfato y receptores del epitelio olfativo. Olfato. Los sentidos químicos detectan los estímulos químicos y lo traducen en estímulos de energía eléctrica que pueden ser transmitidos por el sistema nervioso. El olfato, el sentido del olor, es uno de los sentidos químicos. Se trata de un sentido innecesario para la supervivencia en los humanos, pero mejora la calidad de vida e incluso protege contra peligros. Receptores del epitelio olfativo. Las moléculas olorosas están en la fase gaseosa y alcanzan los receptores olfativos a través de la cavidad nasal. El aire entra en los orificios nasales, cruza la cavidad nasal y pasa a la nasofaringe. La cavidad nasal contiene unas estructuras llamadas cornetes. Algunas de ellas están tapizadas por el epitelio olfativo, que contiene las células receptoras olfativas. El resto de la cavidad nasal está tapizado por epitelio respiratorio. Los cornetes actúan como deflectores, causando turbulencias en el flujo de aire y permitiendo el acceso a las regiones superiores de la cavidad nasal. El epitelio olfativo consta de 3 tipos de células. Las células de soporte, que son células epiteliales columnares tapizadas por microvellosidades en su borde mucoso y repleta de gránulos secretores. Las células basales, que se encuentran en la base del epitelio olfativo y son células madres indiferenciadas que dan lugar a las células receptoras olfativas. Esas células madres experimentan mitosis, produciendo una renovación continua de las células receptoras. Y las células receptoras olfativas, que son también neuronas aferentes primarias y constituyen el sitio de unión, detención y traducción de las sustancias olorosas. Las moléculas olorosas se unen a receptores en los cilios que se extienden en la mucosa nasal. Los axones de las células receptoras olfativas abandonan el epitelio olfativo y viajan centralmente hasta el bulbo olfativo. Esos axones deben pasar a través de la placa cribiforme que se encuentra en la base del cráneo para alcanzar el bulbo olfativo. Así, las fracturas de la placa cribosa pueden seccionar neuronas olfativas y conducir a trastornos olfativos como por ejemplo la anosmia, hiposmia y disosmia. Los axones de los nervios olfativos son desmielinizados y constituyen una de las fibras más pequeñas y lentas del sistema nervioso, puesto que las células receptoras olfativas también son neuronas aferentes primarias y el reemplazo continuo de las células receptoras a partir de las células basales indica la existencia de neurogénesis continua. Mi nombre es Andreina Tavares y les estaré hablando sobre la transducción olfativa. La transducción en el sistema olfativo comporta que una señal química debe convertirse en una señal eléctrica que se pueda transmitir al sistema nervioso central. Los pasos de la transducción olfativa son los siguientes. Las moléculas olorosas se unen a proteínas receptoras olfativas que están en los cilios de las células receptoras olfativas. Después, las proteínas receptoras olfativas se acoplan a la adenilciclasa por medio de una proteína G llamada proteína G olfatoria. La unión de la sustancia olorosa activa la proteína G, con lo que se activa la adenilciclasa. La adenilciclasa, a su vez, cataliza la conversión de ATP en AMPC y esto aumenta los niveles intracelulares de AMPC y produce la apertura de los canales catiónicos en la membrana celular del receptor olfativo que son permeables al sodio, al potasio y al calcio. Luego, la membrana de la célula receptora se despolariza y este potencial de receptor despolarizante sitúa el potencial de membrana más cerca del umbral y despolariza el segmento inicial del nervio olfativo. Por último, se generan potenciales de acción que se propagan a lo largo de los axones del nervio olfativo hasta alcanzar el bulbo olfativo. Continuamos hablando sobre la codificación de los estímulos olfativos.
No se conoce con exactitud el mecanismo de codificación de los estímulos olfativos, es decir, cómo reconocemos el olor de una rosa, una gardenia o de una persona en particular, y cómo diferenciamos entre una rosa y una gardenia. Lo que sí conocemos es lo siguiente: las proteínas receptoras olfativas no están dedicadas a una sola sustancia olorosa y cada proteína puede responder a varias de esas sustancias. También que, a pesar de todo, las proteínas receptoras olfativas son selectivas, ya que responden a unas sustancias olorosas más que a otras, y que las diferentes proteínas receptoras olfativas muestran respuestas distintas a la misma sustancia olorosa, y que si la respuesta a una determinada sustancia olorosa se examina en muchos receptores, se pueden observar patrones distintos para las diferentes sustancias. Esto se conoce como patrón de actividad entre fibras. Cada sustancia olorosa produce un patrón único de actividad a través de una población de receptores que se proyectan en determinados glomérulos del bulbo olfativo. Esto se llama mapa de olor. Quien se encarga de interpretar este mapa de olor es el sistema nervioso central. Bien, como veo, me tocó hablar sobre las vías olfativas y el gusto. Iniciamos con las vías olfativas. Ya se ha indicado que las células receptoras olfativas son las neuronas aferentes primarias en el sistema olfativo. Los azones de las células receptoras salen del epitelio olfativo. Estas pasan a través de la placa cribriforme y establecen sinapsis con las dendritas apicales de las células mitrales, o sea, neuronas de segundo orden, en lo que es en el bulbo olfativo. ¿Qué viene siendo las células mitrales? Bueno, las células mitrales son neuronas que forman parte del sistema olfativo. Estas se localizan en el bulbo olfatorio del sistema nervioso central de los mamíferos. Estas reciben información de los azones de las neuronas olfatorias sensitivas y realizan sinapsis en el neurofilo de los glomérulos olfativos. Aquí en la imagen que está hacia mi derecha podemos ver lo que son las células mitrales, esa pequeña partícula que se ve ahí señalado. También tenemos lo que es el tracto olfatorio, que se percibe las moléculas odoríferas transmitidas por el aire. En el ser humano, los olores que brindan la información en el medio ambiente, los alimentos, animales y otras personas, que también influyen sobre la conducta alimentaria y social. Vemos el procedimiento en la imagen sobre lo que es el tracto olfatorio. Tenemos otro punto que lo vemos aquí en la imagen, lo que es el bulbo olfatorio. Aquí lo podemos ver mejor en esta imagen. El bulbo olfatorio viene siendo un cuerpo ovoide aplanado que descansa sobre la lámina cribosa del hueso etmoides y el destino hacia el cual se dirigen los azones de las neuronas receptoras de la mucosa olfatoria, una vez que perforan la lámina cribosa del etmoide. Aquí vemos el bulbo olfatorio, esta partícula grande que se ve ahí amarillenta. Eso que vemos descender son las láminas cribosas, y vienen descendiendo por encima del hueso etmoide. Ese es el hueso etmoide. Esta sinapsis ocurre en grupos llamados glomérulos. En ellos, unos 1000 azones de receptores olfativos convergen en una célula mitral. Las células mitrales están dispuestas en una sola capa en el bulbo olfatorio. También tiene dendritas laterales, además de las dendritas apicales también. El bulbo olfativo contiene también células glandulares y células periglandulares, que estas no se muestran. Dichos tipos de células son interneuronas inhibidoras que establecen sinapsis
viene siendo una sinapsis dentro de dendritas con las células mitrales vecinas, que la información inhibidora tiene una función similar a las células horizontales de la retina, y estas pueden proporcionar su inhibición lateral, que viene siendo afinada la información proyectada hacia el sistema nervioso central. Las células mitrales del bulbo olfatorio o olfativo se proyectan hacia el centro superior del sistema nervioso central. Esta conforma lo que es el tracto olfativo, que ésta se aproxima a la base del encéfalo y se divide en dos tractos principales, que es uno lateral y es uno medial. Aquí abajo lo podemos observar, esas dos flechitas abajo, a lo último. El tracto lateral establece una sinapsis en la corteza olfativa primaria, que contiene la corteza prepiriforme, y el tracto medial, este se proyecta hacia la comisura anterior y el bulbo olfativo contralateral. Bien, ahora pasamos a lo que es el gusto. Se dice que el gusto es el sentido químico, es el segundo sentido químico. Las sustancias químicas que pueden estimularlo son detectadas y transducidas por quimiorreceptores localizados en la pupila gustativa. Aquí tenemos los sabores, que son un resultado de la mezcla de 5 cualidades gustativas elementales. Aquí tenemos, entre los sabores, tenemos lo que es el salado, tenemos lo que es el dulce, el agrio, el amargo, y uno muy poco mencionado, pero sí está, que es llamado umami, que este se puede identificar en muchas sustancias añadidas a los alimentos, sobre todo en el glutamato monosódico. Este glutamato es conocido en lo que es la sal de mesa, así podría llamarle, que es llamada el aginomoto. El aginomoto es lo que es el glutamato monosódico. En estos sentidos tenemos lo que son unos trastornos. Los trastornos del sentido del gusto, que eso representa un peligro para la vida, pero pueden alterar la calidad de vida, influir en el estado nutricional y aumentar la posibilidad de envenenamiento accidental. Algunos de esos trastornos son lo que es la ageusia. Se lo voy a mostrar, aquí vemos, ageusia. La ageusia es la pérdida del gusto. O sea, este es un trastorno en el cual las personas pierden por completo el sentido del gusto. También tenemos lo que es otros trastornos, que es la hipogeusia, que viene siendo la disminución de la sensibilidad gustativa. O sea, podemos definirla como una disminución de la sensibilidad gustativa. También tenemos lo que es otro tipo de trastorno en lo que es el gusto, que es la hipergeusia. Vamos a destacar que tengamos bien en cuenta que la hipo es la disminución de la sensibilidad gustativa, y la hiper viene siendo el aumento de la sensibilidad gustativa, que son muy parecidos los nombres, pero hacen diferentes funciones. La hipo, disminución, y la hiper, aumento. O podemos también definir la hiper como una exageración extrema del sentido del gusto. Y por último tenemos lo que es también la disgeusia. ¿Qué es la disgeusia? Podemos decir que es la distorsión del gusto, como la sensación de sabor sin que se haya estímulo gustativo. O también podemos decir que este también es un trastorno
del gusto que se manifiesta en forma de sensación desagradable y persistente en la boca. O sea, las personas que experimentan una alteración del gusto, a menudo que indican tener con frecuencia una percepción de sabor, o sea, nauseabundo, un sabor rancio, metálico o un sabor salado. Esto es lo que es la digeusia. Podemos ver en la imagen más o menos la reacción que hace una persona con un trastorno de digeusia. Muchas gracias. Muy buenas a todos, mi nombre es Carlos Mateo y le estaré hablando sobre los botones y receptores gustativos. Las células receptoras del gusto se encuentran en el interior de los botones gustativos en la lengua, el paladar, la faringe y la laringe. Los botones gustativos de la lengua están en las papilas gustativas, que incluyen hasta varios cientos de botones. Son anatómicamente similares al epitelio olfativo y consta en 3 tipos de células, las cuales son la de soporte, las basales y la receptora, de las cuales le estaré hablando a continuación. Las células de soporte se encuentran entre las células receptoras del gusto, no responden a los estímulos gustativos y se desconoce cuál es su función. Las células basales son células madres indiferenciadas que sirven como precursoras de las células receptoras del gusto, al igual que las células basales sirven como precursoras de las células receptoras olfativas. Las células basales sufren un reemplazo continuo y las células nuevas que se generan más o menos cada 10 días migran hacia el centro del botón gustativo, donde se diferencian en células receptoras nuevas. Las células receptoras nuevas son necesarias para sustituir a las que se desprenden de la lengua. Las células receptoras del gusto son los quimiorreceptores del sistema del gusto, recubren los botones gustativos y prolongan microvellosidades hacia el interior de los poros gustativos. Las microvellosidades proporcionan un área superficial grande para la detención de estímulos químicos. Como se puede ver en la imagen, la cual es la estructura de un botón gustativo, que podemos ver que está formada por las células ya descritas, la célula receptora gustativa, la célula de soporte, la célula basal. Además podemos ver como también tiene los nervios gustativos aferentes. Los botones gustativos de la lengua se organizan en papilas especializadas. Hay 3 tipos de papilas que contienen botones gustativos, las cuales son las caliciformes, las foliadas y fungiformes, que también le estaré definiendo a continuación. Las papilas caliciformes son las más grandes, pero menos numerosas. Están dispuestas en hileras en la base de la lengua y cada una de ellas está rodeada por una depresión en forma de cáliz con los botones gustativos a lo largo de los lados de la depresión. Debido a su gran tamaño, casi la mitad de los botones gustativos se encuentran en papilas circunvaladas. Las células gustativas de las papilas circunvaladas están inervadas por los pares craneales 7 y 9. Las papilas foliadas se encuentran en los bordes laterales de la lengua. Los botones gustativos se encuentran en pliegues de los lados de la papila. Las papilas fungiformes están diseminadas sobre la superficie dorsal de la lengua y son más numerosas cerca de la punta anterior. Son fungiformes que tienen forma de hongo y cada papila contiene de 3 a 5 botones gustativos. Las papilas fungiformes son translúcidas
con un suministro sanguíneo abundante que les hace aparecer como puntos rojos en la superficie de la lengua. Las células gustativas de la papila fungiformes están inervadas exclusivamente por la cuerda del tímpano del par craneal 7. Hasta aquí llega mi parte. Mi nombre es Yaeli Mieses y estaré hablando acerca de la transducción del gusto. Las papilas gustativas son un conjunto de receptores sensoriales o específicamente llamados receptores gustativos. Estos se encuentran en la lengua y son los principales promotores del sentido del gusto. Existen 4 tipos de papilas gustativas: papilas caliciformes, papilas foliadas, papilas fungiformes y papilas filiformes. Dependiendo de su localización en la lengua, tienen la habilidad de detectar mejor ciertos tipos de estímulos o sabores. Para detectar las 5 cualidades gustativas básicas, las distintas áreas de la lengua deben de tener una sensibilidad específica. Es cierto, todas las cualidades gustativas pueden detectarse sobre la superficie completa de la lengua, pero podríamos decir que las diferentes regiones de la lengua tienen umbrales distintos que hacen que este órgano sea más sensible a ciertos sabores en ciertos puntos específicos. Por ejemplo, la punta de la lengua es quien más responde a los sabores dulces, salados y umami, mientras que la parte posterior responde más al amargo y los lados responden más al agrio. Aquí podemos observar una gráfica la cual representa los mecanismos de transducción de señales químicas para las 5 cualidades gustativas. La transducción es un proceso que lleva a la despolarización de la membrana del receptor del gusto. Esto significa que es un potencial generador despolarizante. Esa despolarización conduce potenciales de acción en los nervios aferentes que inerva esa porción de la lengua. Es importante que recordemos que aferente se refiere a los estímulos que van desde la periferia hasta el sistema nervioso central. Regresando al tema de transducción, podemos observar en la gráfica, para la sensación amarga, las moléculas estimuladoras se unen en receptores acoplados a la proteína G en la membrana del receptor del gusto y mediados por un mecanismo que se activa con el aumento inositol 1,4,5 trifosfato, o mejor conocido como IP3, y el aumento de calcio. Esto provoca que se abran los llamados canales de potencial receptor transitorio, lo cual hace posible la despolarización. En el caso de los sabores dulces y umami, ocurre un proceso similar, con la diferencia de que las moléculas se unen a una clase diferente de receptores acoplados a la proteína G en la membrana de las células receptoras gustativas, que están igualmente mediados por el aumento de IP3 y calcio, lo que hace que se abran canales de potencial receptor transitorio y provoque la despolarización. Para la transducción del sabor ácido y mediados por hidrogeniones, el hidrogenión entra en el receptor del gusto a través de los canales de sodio epitelial, lo cual produce la despolarización. Y por último, para la transducción del sabor salado y mediado por el sodio, el mismo sodio entra en el receptor del gusto a través de los canales de sodio epitelial, produciendo así directamente una despolarización. Buenas tardes, mi nombre es Raiza Vanessa Divison. Yo le estaré hablando sobre la codificación de los estímulos gustativos. No se conoce con precisión cómo se codifican en el sistema nervioso central las cualidades gustativas. Aquí podemos ver una imagen donde se representan por colores. El color naranja representa el color amargo, el color verde ácido y agrio, el amarillo umami, el azul salado y el púrpura el dulce. Una de las teorías defiende la existencia de un patrón de actividades entre fibras en el que cada fibra gustativa responde mejor a un estímulo, aunque también responden en menor grado a otros. Así una fibra gustativa aferente puede responder mejor a la sal. Cada
fibra gustativa aferente recibe información desde una población de receptores gustativos con un patrón distinto de una respuesta. El patrón de respuesta a través de muchas fibras codifica una sensación de sabor particular. Las vías gustativas. Aquí podemos ver una imagen donde yo le estaré mencionando la primera neurona, que es del nervio facial, la segunda neurona del núcleo del tracto solitario y la primera neurona del nervio glosofaríngeo. Como se ha mencionado, el gusto se inicia con traducción de señales químicas en las receptoras gustativas localizadas en los botones gustativos. La traducción conduce a potenciales receptores despolarizantes que originan potenciales de acción en neuronas aferentes, primarias, inervadoras de regiones específicas de la lengua. Las diferentes regiones de la lengua son inervadas por tres ramas de los pares craneales. El tercio posterior de la lengua, más sensible a los sabores amargo y agrio, es inervado por el nervio glosofaríngeo. El nervio facial está inervado por los 2 tercios anteriores de la lengua, más sensible a los sabores del gusto, umami y salado. El dorso de la faringe y la epiglotis está inervado por el nervio vago. Estos 3 pares craneales entran en el tronco del encéfalo, ascienden por el tracto solitario y terminan en las neuronas del segundo orden en el núcleo solitario del bulbo. Las neuronas de segundo orden se proyectan en el mismo lado hasta el núcleo posterior medial del tálamo. Las neuronas del tercer orden abandonan el tálamo y terminan en la corteza